yo. Vaya. Sí. Sí. ¿Qué tipo de bacteria es la listeria? Es una bacteria gran positiva. Pero, ¿qué más? No formadores de esporas. Y ahí es un bacilo gran positivo. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Camila, dos enfermedades que produzcan listeria. Meningitis, ¿qué más? Bacterias. Abortos. Sí, acuérdense, lo más grave es abortos. ¿Por qué? Porque estas infecciones pueden pasar completamente asintomáticas. Sí, ¿y cómo se transmite? Por alimentos. Un poquito así con su queso tierno, un poquito de salsa. Puede haber una infección por listeria sin síntomas, no se presentan síntomas hasta que una mujer queda embarazada y se da un aborto injustificado. ¿Qué pasó? Tuvo una infección por listeria. ¿Sí? El subdiagnóstico de esto también es un montón. ¿Qué significa subdiagnóstico? Que no llegamos a hacer diagnóstico de por qué hubo el aborto. ¿Ya? No, no necesariamente. Sí, puede quedarse como reservorio, pero no es que va a afectar enfermedades. Generalmente es cuando hay una infección relativamente aguda. Sí, todavía está la listeria pasándose entre las células. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué no dan síntomas? ¿Qué es? Ese es un prodromos. No hay activación del sistema inmunológico porque no se sale de la célula. Y para que se active el sistema inmunológico, tiene que llegar el macrófago, pelear, llamar a la célula dendrítica y toda la cosa. ¿Sí? Entonces, si no le atrapan a la célula, no va a haber una reactivación del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Sí, ya. Entre otras cosas. ¿Vimos esto? Sí. ¿Ya? Sí puede haber portadores sanos, ¿no? No estoy seguro con respecto a qué tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede ser desde que se infecta hasta que se produce la enfermedad? Porque es complicado saber cuánto tiempo desde que se infectó hasta que se presenta la enfermedad porque no hay síntomas. Entonces, si no hay síntomas, no hay diagnóstico. Nadie se está haciendo anticuerpos periódicamente para ver si es que contrae el listeria. ¿Sí? Entonces es complicado saber qué tiempo. Generalmente se acepta que es cerca de la fase aguda. ¿Sí? Si está con prodromos, parecía una gripe, pero ha sido listeria. Entonces puede ser. ¿Ya? Esto ya vieron en el videíto bonito. ¿Sí? Entonces acuérdense, hay algunas cosas que son este motor a punta de fibrina que hace alterando la polimerización de actina, altera la polimerización de actina a través del citosol y se escapa hacia él. Puede pasar estas barreras, ¿sí? Hígado, vaso, la barrera cerebral, ¿sí? Y la placentaria. Y esto es lo que ocasiona, ¿sí? Meningitis en adultos mayores con inmunodeficiencia, ¿sí? Puede haber síntomas gripales, gastroenteritis en adultos sanos, en embarazadas meningitis, ¿sí? Y en neonato puede ocasionar aborto y mortinato. Resistencia natural a las cefalosporinas. Recordar los patógenos más usuales causantes de sepsis neonatal: Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. ¿Sí? Miedo. Nombre de nuevo. Emilia. Emilia. ¿El Streptococcus catarrhasa positivo o catarrhasa negativo? El estreptococo negativo, catarrhasa negativo. ¿Streptococcus catarrhasa negativo? Sí. Ya, muy bien. ¿Y cómo sé que es de la Galactiae? Por la prueba de... Ay, ya no me acuerdo. Ya. No importa. No, no, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Dos enfermedades producidas por Streptococcus agalactiae. No sé de neumonía. Pues sí podría, pero no son las típicas. O sea, pero no es el que llega.
¿En dónde está? ¿En dónde está? En el intestino, en la parte digestiva y genito urinario. No tanto en el digestivo, en el genito urinario sí, y en la orofaringe. Sí, acuérdense que en la parte digestiva hay más gram negativas que gram positivas. Las gram positivas se encuentran más en la superficie, ¿sí? Están o en la piel o en, o en la orofaringe. ¿Sí? Pero ya si el esófago ya les coge el ácido, entonces ya mejor no. Sí, por ahí ya llegan mejor las gram negativas, ¿de acuerdo? Y el estreptococo es un gram positivo, porque estafilococos y estreptococos son gram positivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya encontraron qué enfermedades da? ¿Qué enfermedades da? ¿Cuál? Endometritis. Endometritis, ¿qué más? Abortos, sí. Sí. Ocasiona vómitos. Sí, ocasiona neumonía. Sí, ocasiona otitis. Bueno, pero neumonía sí llega. ¿Qué más? Parto prematuro también ocasiona. Sí, acuérdense. Destruye el amnios, come el amnios y entonces se produce liberación de líquido amniótico y entonces se induce el parto. ¿De acuerdo? Ya. Eso todavía no sabemos. Esto tenemos que ver el día de hoy. Y también hablamos de este Corynebacterium. Sí se han de acordar del video, ¿no es cierto? No necesitamos repetir el video. Ya. Dos órganos donde pueda actuar Corynebacterium dipteridae ocasionando enfermedad. Orofaringe. Orofaringe, sí, ¿se acuerdan que hacía esa placa ahí que no se descamaba y que obstruía el ingreso de aire y que ustedes le tratan de sacar, empieza a sangrar porque está bien pegado debido a este factor de crecimiento epitelial que le altera y hace que crezca? Ya, uno, otro. Y el pelo. Bien, ya, y de ahí, otro más. Otro súper importante, que también causa mortalidad. Y no está dado específicamente por la bacteria, sino por una toxina que produce la bacteria. Corazón, miocarditis, daña el corazón. Una toxina va a bajar y le va a dañar el corazón al niño. ¿Sí? Y esos están ahí, miren. Sí está aquí. Miocarditis, neuritis y falla renal. Sí, exudado pseudomembrana, la pápula úlcera crónica, membrana grisácea. Y como está ulcerado, si no hay la piel, las otras bacterias también aprovechan y infectan. Entonces puede estar sobreinfectado con el aureus y el biógenes. ¿Sí? Ya. Procede. ¿Y qué es lo que les vamos a dar? Hay antitoxina, ¿sí? Hay algo para bloquear la toxina específicamente, para eliminar a la bacteria penicilina o eritromicina, ¿sí? Y también tenemos la vacuna. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver un poquito de Cipelotrix. Este no es tan común, ¿sí? Sí es relevante mencionarle porque en algún momento de pronto ven algún caso, no es tan común como nosotros. Sí es un bacilo gram positivo, es anaerobio, hace filamentos, sobrevive en atmósferas con poco oxígeno, ¿ya? Normalmente vive en los cerdos y en los pájaros y puede encontrarse en el suelo y en el agua. Tiene esta enzima, la neuraminidasa, y está dado principalmente de una formación por cápsula. ¿Sí? Entonces, tres formas de infección. Uno por piel, ¿sí? A través de la piel. Tiene una lesión inflamatoria cutánea en lugar de traumatismo. Como está en el aire, como está en el suelo y en el agua, entonces una lesión, una cortadura o un rasguño puede permitir que la bacteria ingrese y de 2 a 7 días produce una incubación que va a producir pus, ¿sí? Y normalmente es bastante dolorosa, ¿ya? Puede dar una infección cutánea generalizada y irse a todo el cuerpo, y también si es que llega a la sangre puede irse hacia huesos, hacia el corazón y hacia las meninges, ¿sí? Puede llegar hasta el sistema nervioso. En general no es tan frecuente.
Para el diagnóstico se necesita un aspirado profundo o una biopsia. Si es que está en sangre, se le puede cultivar a la sangre. ¿Ya? Necesita 3 días para crecimiento lento. ¿Ya? La penicilina le logra matar. Se puede utilizar guantes y protectores de piel expuesta. Y una medida importante es vacunar a los puercos. ¿Sí? Si se tienen puerquitos vacunados contra esto, las personas que manejan o que están en contacto no se van a enfermar. Y entonces no va a haber brotes de este. ¿De acuerdo? Ya. Hasta ahí, preguntas, dudas, algo. Si es que el cerdo tiene eso y yo no les pongo ese cerdo, ¿me pasaría o? No necesariamente. No, porque al momento en que, si es que tú consumes la bacteria, va a ingresar y el estómago le va a botar ácido clorhídrico y le hace pedazos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ingresa? Cortaduras a través de la piel. ¿Sí? Pierdes la capa de piel, está embebida, ingresa ahí la bacteria y entonces se diseña. ¿Sí? Por vía oral no está demostrado. Dijiste si es que consumes la carne de puerco. Bueno, depende, es gente que le gusta el término medio. Pero si le cocinan, las bacterias también se mueren. ¿Sí? Por eso es importante cocinar las carnes. ¿Sí? Si no se le cocina, puede haber bacterias o patógenos que pueden afectar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una de las mejores formas para no enfermarse es cocinando los alimentos. Vamos con miserias. Miserias. Ya. Pero esto estamos en dónde estamos. ¿Sí? Con eso básicamente acabamos los gram positivos. No. Sí, se van a. No, ese no todavía. Vemos que esto mejor. A ver, entonces. ¿No vamos a ver en serio o Este vamos a ver primero. Sí. A ver, entonces. Acabamos los gram positivos cocos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles serán? Cocos y estafilococos, sí, esos son los cocos, gram positivos. Ya, los bacilos gram positivos se dividen en. Ya, los que forman esporas y los que no forman esporas. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Pueden decirme ejemplos de los que forman esporas? ¿Y estos cómo se diferenciaron? En función de si soportan o no el oxígeno. ¿Se acuerdan? Había unos que son anaerobios estrictos y otros que son facultativos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles era cuál? Los bacilos son los facultativos. A ver, voz alta. Los bacilos son los facultativos. Los Ya. anaerobios facultativos. Y los Clostridium, los anaerobios estrictos. Sí, ¿se acuerdan? Por eso los Clostridium perfringens, por ejemplo, o que ocasionaba la gangrena gaseosa, ustedes cortaban para que le entre aire y le maten. Sí, ¿se acuerdan? Para que el oxígeno también le mate. Entonces ese es estricto. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. Ahora, de los no esporulados, Corinobacterium y listeria. Listeria y Corynebacterium. Sí, es básicamente lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Ya. Y con eso tienen una idea de lo que son los gram positivos. Tanto en coco, pero ¿dónde llegamos? Y por eso estoy haciendo una recapitulación. Estamos recordando lo que hemos visto. ¿Sí? Ya, entonces, con eso están bacilos y cocos gram positivos. ¿Sí? Antes de pasar a los cocos y a los bacilos gram negativos, ¿sí? Vamos a ver estos que no son ni lo uno ni lo otro. Estos son ácido alcohol resistentes. Porque no se pintan bien con la tinción gram. ¿Sí? Si tú haces una tinción gram a Mycobacterium, a veces sale positivo, a veces sale negativo. ¿De acuerdo?
¿Comprendida? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Vamos ahí. Entonces vamos con micobacterias. Creo que ya no viene nadie más. Un chancecito. Está ahí para que entre algo de ahí. Ya, entonces esto es típico. Ya. Paciente de 27 años que acudió a consulta en octubre del 85 por una historia de 2 semanas de evolución de disnea progresiva y tos no productiva. Se detectó neumocistis, que es un hongo, en el lavado bronquialveolar, y serología confirmó que el paciente estaba infectado con virus de inmunodeficiencia humana. Se trató con antibióticos. Ya. Sí, me acuerdo de todos. Sería más fácil si me tengo que hacer una foto, pero no para informar. ¿Qué significa Disney? Ahí está. Creo que significa algo. ¿Qué significa Disney? ¿Alguien? ¿Nadie? Falta de aire. ¿Han corrido un maratón? No, no han corrido un maratón. Han corrido un par de cuadras. ¿Se sienten agitados? Ya, eso es Disney. ¿Sí? El problema es cuando eso siente el paciente sentado o acostado, es decir, sin haber hecho de actividad física. ¿Sí? Entonces presentó disnea progresiva. ¿Qué se refiere con disnea progresiva? Que empezó poco a poco a agitarse más sin necesidad de ejercicio físico. ¿Sí? Ya. Tos no productiva. Estaba con tos, pero no salía nada. Ya. Hasta ahí vamos con esa parte. Entonces vamos a hablar un poco de las micobacterias. Estos son bacilos aerobios intracelulares. ¿Sí? Tienen una pared de ácidos micólicos. ¿Ya? Después del péptido glicano, tiene ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos le dan una cubierta como si fuera de cera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces le da una cubierta muy fuerte como si fuera de cera. Ya. Son ácidos resistentes. Están cubiertos por lipopolisacáridos. Tienen resistencia a desinfectantes y a detergentes. La cera no suele separarse bien con los detergentes. ¿Ya? El cultivo se hace en este medio, luego estingense, y se les identifica principalmente por la tinción de 100 Nielsen. ¿Qué más? Tengo una imagen de esto. ¿Qué es lo de Ahí está. ¿Qué? la tabla? ¿Qué es que qué? Lo de la tabla. Lo de la tabla, ya te cuento lo de la tabla. Primero te muestro este. Así es la estructura de la pared. ¿Sí? Entonces, tiene la membrana, de ahí tiene una capita pequeña de peptidoglicanos, ¿ya? Y de ahí tiene esto de acá que son los ácidos micólicos. Y lipopolisacáridos recubiertos de ahí. ¿Ya? Entonces tiene proteínas de membrana, como el manóxido fosfatidil lipoarabinomanano. Este es importante, sí. Hay derivados proteicos purificados de estos, es decir, podemos coger estas proteínas y le sacamos, y tenemos un montón. Y eso se llama PPD. ¿Sí? Básicamente el 60% es de lípidos y un 15% proteínas. ¿Para qué sirve el PPD? Si le cojo un montón de estas cosas, estos antígenos que están aquí, y le llevo a una persona y le pongo debajo de la piel y se le hace una pápula eritematosa, quiere decir que hay una respuesta inmunológica con respecto al antígeno, y eso me indica que esa persona se defendió antes contra estos antígenos, y entonces puedo decir, esa persona estuvo expuesta a tuberculosis. ¿Sí? Y así se hace parte del diagnóstico. ¿Sí? Esa es la prueba de PPD. No es muy sensible, no es específica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el país todos hemos estado expuestos a tuberculosis en algún momento de la vida, y la mayoría todavía tienen una vacuna de BCG con un estigma en su hombro derecho. ¿Sí se han visto? Sí. Esa es la vacuna de la BCG. Mi generación tuvo 2 y mi padre tuvo 3. Sí, han cambiado esto. ¿Ya? Y hay algunas cosas
para pensar que no fue una buena idea. Pero de todas maneras ahorita solamente se considera una aplicación de una sola vacuna de BCG. Ya, ahora, hay otra cosa que tengo que contarles. Esta bacteria aparentemente era ambiental. ¿Sí? Estaba en el ambiente. ¿Por qué? Porque todavía encontramos estas cosas, todas estas otras especies de Mycobacterium, ¿sí? Que son Mycobacterium atípicos, porque no es la típica, que puede causar enfermedad, que están en el ambiente. ¿Sí? Entonces, el hombre inventó el fuego, no, descubrió el fuego. ¿Ya? Como descubre el fuego, se le ocurre hacer parrillar. Y entonces hace ahí la comida y se sienta al lado de otras personas y el humo le irrita los pulmones. Y al irritarle los pulmones, le facilita a estas micobacterias a meterse en el pulmón del ser humano. Y como está al ladito, le tose al de al lado y le pasa la micobacteria. Y aparentemente así, Mycobacteria se adaptó al ser humano. ¿Ya? Entonces era una bacteria ambiental que se transformó en un patógeno estricto del ser humano. ¿Ya? Y adivinen qué, nos acompañó por todo el mundo en todas las migraciones y se volvió específica. Entonces hay subgrupos de Mycobacterium con respecto a todos los grupos étnicos que hay en el mundo. ¿Ya? Pero ha estado con nosotros y ha estado coevolucionando con nosotros durante muchísimos años. ¿Ya? Pero aparentemente pasó esto, era una bacteria ambiental, se metió entre nosotros por la facilidad de la cercanía y la irritación del fuego. ¿De acuerdo? Adivinen qué más pasó. El hombre domestica una vaca y entonces ya convive con la vaca. ¿Y qué hizo? Le tosió a la vaca y la vaca se enfermó con la tuberculosis del hombre y se volvió específica de la vaca y por eso tenemos ahora Mycobacterium bovis, ¿ya? Que es Mycobacterium que es casi específico de las vacas, pero también puede ocasionar enfermedad, puede ocasionar tuberculosis en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando consumimos leche no pasteurizada, quesos no pasteurizados, puede ocasionar tuberculosis, en especial tuberculosis en el tracto digestivo y hacia los riñones. ¿Sí? Entonces estamos en continuo, que le pasamos la bacteria y también se puede recibir Mycobacterium bovis de las vacas. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. Ahora vamos con este. Mycobacterium tuberculosis es el patógeno estricto, ¿sí? Es uno de los 3 patógenos que más muerte causa antes del COVID. Que más muerte causa. Afecta principalmente a los pulmones. ¿De acuerdo hasta ahí? Me dijo tuberculosis. Sí, Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí han escuchado de la tuberculosis? ¿Han leído La Dama de las Camelias? No han leído La Dama de las Camelias. ¿Vieron Moulin Rouge con Nicole Kidman? Se muere de tuberculosis. ¿Ya? Entonces ha estado con nosotros tanto tiempo que está metido hasta en el arte y en todas las expresiones artísticas y motóricas. ¿Sí? Es una enfermedad muy importante, es la que más mata, como les decía, junto con malaria y VIH, antes de la época de la pandemia del COVID. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Mycobacterium leprae ocasiona la lepra. ¿Sí? ¿Han escuchado de la lepra? ¿Han visto Ben Hur? En Semana Santa la abuelita no nos obligaba a ver Ben Hur. A mí sí. Ya. En todo caso, también es una enfermedad creo que es la enfermedad que más alto estigma tiene. ¿Sí? Hay esta idea de que una enfermedad es un castigo. ¿Ya? Que socialmente no entiendes. Sí, que la sociedad piensa que una persona que está con una enfermedad es porque en realidad se portó mal y algo le está castigando. Entonces queda estigmatizado por tener la enfermedad. ¿Sí? A eso se refiere con este. ¿Ya? Aparentemente, el lepra sigue siendo una de las enfermedades que más estigma carga. ¿Ya? Y la cuestión es que en realidad es una bacteria.
Es una bacteria que ocasiona lesiones a nivel de piel que pueden llegar a ser deformantes con daño de los nervios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Ahora, bueno, ya quedamos. Mycobacterium bovis. Eso está en las vacas y a veces puede ocasionar enfermedad. Mycobacterium bovis, la cepa BCG, de este hacemos la vacuna para todas estas, en especial para tuberculosis, ¿sí? Porque es muy similar. Y tenemos todas estas micobacterias atípicas. ¿Ya? Y entonces hay ciertos casos que indican, por ejemplo, que alguien ha estado arreglando su acuario marino, ¿ya? Y se corta un dedito y se le mete una de estas bacterias y se le produce una osteomielitis o una infección por una micobacteria atípica. ¿Sí? En otros procedimientos, por ejemplo, hay un estudio que realizamos realizó mi jefe al final. Realizó uno de mis tutores en instrumental de odontología, en especial el sistema de succión e irrigación, y se encontró micobacterias que pueden ocasionar abscesos dentarios. ¿Sí? Entonces, están presentes. Hay uno que sí les voy a subir ese paper, le bautizaron como Mycobacterium aestheticus, ¿ya? Que ocasiona abscesos en cirugías estéticas, en especial implantes mamarios. ¿Ya? Entonces hay toda una serie de micobacterias que pueden ocasionar enfermedad en forma atípica. Estas son atípicas. ¿Sí? El más relevante, el que más problemas da, es Mycobacterium tuberculosis. Entonces vamos con la tuberculosis. Entonces, el relajo con esta bacteria es que como era una bacteria ambiental, se ha enfrentado a amebas desde hace muchísimos años. Y las amebas son muy similares a los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que logra hacer esta bacteria? Tiene una pared rica en lípidos que le da resistencia a desinfectantes, detergentes, antibióticos y a la respuesta inmune, y también no permite que se tiña bien. Se da un crecimiento intracelular en los macrófagos alveolares inactivados, luego ocasiona un granuloma, impide la fusión del fagosoma con el lisosoma, ya vamos a ver eso, ocasiona una infección primaria que es pulmonar y se disemina a otras localidades en el inmunodeprimido. Entonces, dijo que la ameba era como un macrófago. Sí, las amebas se parecen a los macrófagos. Sí, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué hacen las amebas? Fagocitan. Sí, están ahí en el ambiente y se comen las cosas que están degradándose. Están en el último nivel trófico. Bueno, primer nivel trófico, no me acuerdo. Pero están en el nivel que descompone. Y ahí mismo están el micobacterio. Entonces, tienen mucha interacción con ellos. ¿Qué pasa cuando un macrófago le come a Mycobacterium tuberculosis? Normalmente un macrófago hace esta vesícula, ¿sí? Que se llama fagosoma. Y de ahí le acerca otra vesícula que está llena de productos químicos destructivos, por ejemplo, agua oxigenada. Y une esta vesícula con esta de acá, es decir, le bota estos productos químicos para desintegrar. Y eso se llama fagolisosoma. Ahí está. Entonces se acerca el lisosoma. Pero la bacteria le bloquea este receptor EEA1 y no permite que el lisosoma se una con el fagosoma. Y entonces se queda viviendo en el interior del macrófago sin que le pase nada. Sobrevive a eso. Es como que llegar al estómago al estómago del macrófago y sobrevive. ¿Sí? Entonces, el macrófago se da cuenta de que no puede eliminarle a la bacteria. Si se me quedó una bacteria, se me metió una bacteria, ¿qué hago? Pide ayuda por medio de la secreción de interleuquinas. ¿Qué interleuquinas? La 12. ¿Y cuál más? Factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces el cuerpo dice, ok, ya vamos a ver qué pasa. Y hace todo esto. ¿Sí? Entonces, debido a que no puede matarle, envía otros glóbulos blancos
que le rodean al foco de la bacteria, y después de eso le pone tejido fibroso, ¿sí? Y de ahí le rodea por más glóbulos blancos y hace un granuloma. Esto es un granuloma, ¿sí? Entonces a la bacteria, dado que no hay cómo ganarle, le cierran, le bloquean, le envuelven y forma un granuloma, ¿sí? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí ven que está dado esto por el sistema inmunológico? ¿Qué pasa si el sistema inmunológico no vale? No le va a encapsular. No, si ya está encapsulado, digamos que ya está encapsulado, y luego el sistema inmunológico no vale, se escapa. ¿Sí? Entonces, el problema con tuberculosis es que cuando una persona sufre cualquier enfermedad que baje su sistema inmunológico, se manifiesta la tuberculosis. ¿Sí? Ejemplos de cuando una persona está con inmunodepresión. Cáncer, ¿ya qué más? VIH. Infección con VIH que llegue a SIDA. ¿Ya qué más? Lupus puede ser. Lupus, porque es un problema autoinmune. ¿Qué más? Desnutrición, porque si no tiene nutrientes no está funcionando bien. ¿Qué más? Diabetes. Trasplantes, porque le estoy dando corticoides para que no funcione el sistema inmunológico. Uno más. La edad. Cuando somos viejitos ya no funciona bien el sistema inmunológico. ¿Sí? Que se formen muchos granulomas no es malo. O no pasa nada cuando se. No sé, sí es malo, pero es la forma en que le bloquea. Puedes seguir viviendo durante el resto de tu vida con tuberculosis ahí, sin que te dé enfermedad. Está como inactivado algo así. ¿Vieron The Walking Dead? No. Todos estamos infectados. ¿Ya? Más o menos 80% se considera de toda la población mundial tiene granuloma. Está ahí la bacteria inactivada, O sea, todos esperando. tenemos tuberculosis, pero está guardadito. No sé si todos, pero un 80%. Pero entonces, si es que podemos llegar a ya adultos y de repente tener. Si es que te da un cáncer, si es que te da un proceso de inmunodeficiencia, si es que alguien sufre de VIH, si es que no, si es que está en inanición, o por la edad también. Si cualquier proceso que baje las defensas, esa cosa se escapa. ¿Sí? Fallan los guardias y se sale de la cárcel. ¿De acuerdo? Yo más que seguro que sí tengo. Ya, ahí está. Entonces así se transmite, vean, todo una cosa compleja. El 95% el 95% de las transmisiones se da por vía respiratoria. Alguien tose y hace una partícula muy pequeñita, un aerosol muy pequeñito de 1 micrómetro, posiblemente con 1 o 2 bacterias máximo, y de esta manera los cilios no le logran sacar y se respira completito hasta que llega al alveolo. ¿Ya? Y en el alveolo ya no hay nadie, ya no tiene bacterias con quien pelear. ¿Se acuerdan que la vía inferior respiratoria no tenía bacterias? Entonces, ¿y quién se encuentra? A un macrófago. Y el macrófago dice, con los macrófagos ya he peleado toda mi existencia desde hace centurias, yo sé cómo manejar. Y se mete en el macrófago y empieza a hacer problemas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez en el alveolo, es fagocitada por el macrófago, puede llegar a los ganglios del ilio. Me da miedo preguntar, ¿qué significa ilio? No, misa, no, ¿qué significa ilio? No, o sea, sí, pero sin la H. Ilio es del intestino delgado, sí, pero es sin H. Este es con H. El ilio de un órgano es donde llega la arteria, la vena y el nervio, y posiblemente sale algo. Entonces, donde está llegando el bronquio principal al pulmón, esa zona se llama ilio, ¿sí? Y ahí están los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo?
Entonces llega hasta allá, a los ganglios ciliares. El macrófago va a liberar todas estas sustancias, ¿sí? ¿Y qué más? Ahí se da un periodo de incubación de 4 a 8 semanas, ¿ya? Si el mecanismo de respuesta no logra eliminarle a la bacteria, se forma un complejo primario, se forma este granuloma que les dije, ¿sí? De 1 a 6 meses después del contacto, ¿ya? Y de ahí da, si es que sigue fallando el sistema inmunológico, puede dar una enfermedad que ocasiona caseificación del granuloma, que incrementa la cantidad de bacilos. Si es que le logra frenar a la infección, le deja con el granuloma y la persona no desarrolla la enfermedad, ¿sí? Y puede continuar toda su vida y morirse de cualquier otra cosa menos que por tuberculosis. ¿Sí? Más o menos así. La OMS dice que un tercio más, pero en el codo sí es el 80%. Un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis. El ser humano es el único reservorio. La forma que se transmite es vía respiratoria. Sí, en Ecuador seguimos teniendo más o menos eso. Hay alrededor de 5.000 casos anuales, ¿ya? Con 500 muertes, más o menos, ¿ya? Dependiendo de cada año. Pero es más o menos eso. ¿Dónde hay más? Tenemos uno de los sitios con más tuberculosis. Otro de los sitios es en la zona de Indochina. Estos países que está Camboya, Vietnam, Myanmar, Laos. ¿Ya? Pero, ¿qué hace de único a esos países para que se dé más? O sea, ¿es un ambiente mejor para la bacteria? ¿O por la alimentación que ellos tienen? Exacto. Tuberculosis está muy relacionada con condiciones socioeconómicas. ¿Sí? Si la persona no tiene comida, si está con un estrés prolongado, me refiero a estrés muy grave, un estrés muy prolongado, no hay buena ventilación en las casas, entonces se presenta tuberculosis. ¿Sí? ¿Dónde es donde más se presenta tuberculosis? Cárceles, ¿sí? Sitios hacinados. Si tengo 20 personas en un cuarto, están estresados, no tienen buena alimentación, tienen el riesgo de que cualquier rato se muere, la enfermedad se transmite. ¿Ya? ¿Dónde hay más? Condiciones muy pobres. ¿Qué queda? No todo. O sea, No. claro, pero... Si tienes el riesgo de que cualquier rato te matan, sí va a estar estresada esa persona. ¿Sí? Entonces, esas condiciones son muy altas. Y además, eso te digo, están 20 en un cuarto pequeño. Condiciones de hacinamiento es muy grave. Entonces, cuando tenemos los, digamos, granuloma y eso no se lo puede eliminar, o sea, simplemente se queda guardado. ¿No? Porque los fármacos no logran pasar el granuloma. Y cuando nos ponen la inyección, No, despiertas anticuerpos. Y la BCG lo único que evita es que los niños menores de 5 años mueran por tuberculosis cerebral. ¿Ya? No evita que te dé tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, Guayaquil es el sitio del país donde más tuberculosis hay. Obviamente no es San Borondón. Ese es el problema, sino que las personas con menos recursos son las que están más afectadas con esta enfermedad. ¿Sí? Y en realidad es una enfermedad de pobreza y por eso Ecuador tiene una alta prevalencia. Ya, ahí está lo que les expuse. Una vez después de la exposición, si es que no es tratado, el 50% muere en 2 años. ¿Ya? Si es que está tratado, hay cura. Si es que no presenta resistencia. ¿Pero cuál es el tratamiento? Ese es el final, pues. O sea, por acá es el tratamiento. Acá está. ¿La vacuna entonces es efectiva o no es efectiva? Es de las vacunas, o sea, sí es efectiva porque evita la mortalidad de niños por tuberculosis cerebral en menores de 5 años. Allá para nosotros ahorita prácticamente... Posiblemente no. Por eso se bajó y por eso ustedes se fueron vacunados una sola vez.